toda tu vida te dijeron que la Biblia está completa, que nada falta, que cada palabra que tienes en tus manos es exactamente lo que debías leer. Pero, ¿y si eso no fuera verdad? ¿Y si existieran libros enteros, textos que dieron forma al cristianismo primitivo, que fueron eliminados de forma deliberada? ¿Y si la Biblia más antigua de la historia todavía los contiene? La Biblia etíope contiene entre 81 y 88 libros, una cantidad muy superior a los 66 de las versiones protestantes o los 73 de las versiones católicas. Esto no es un error ni una coincidencia. Es el resultado de decisiones históricas tomadas a lo largo de siglos. En el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, la autoridad religiosa se centralizó y ciertos textos fueron excluidos del canon oficial. Alguien miró esos libros adicionales y tomó una decisión silenciosa. Tú no los leerás. Y durante más de 1700 años, casi nadie lo hizo. Para entenderlo de forma sencilla, distintas tradiciones cristianas preservaron diferentes conjuntos de escrituras. Occidente siguió un camino, Etiopía siguió otro. Y en ese otro camino se conservaron textos que el mundo occidental eligió olvidar. Si quieres descubrir historia oculta y verdades no contadas, asegúrate de suscribirte y quedarte con nosotros hasta el final. Pero lo que hace tan diferente a la Biblia etíope no es únicamente la cantidad de libros, es lo que hay dentro de ellos. Entre esos textos se encuentran el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, escrituras que en los primeros siglos del cristianismo eran ampliamente conocidas y tratadas como sagradas. Estas obras exploran el mundo de los ángeles, los reinos espirituales y versiones alternativas de eventos bíblicos centrales. Con el tiempo, fueron clasificadas como controvertidas o no canónicas y desaparecieron de las Biblias que la mayoría del mundo conoce hoy. Los estudiosos debaten su interpretación, pero su existencia y antigüedad no están en duda. Estos libros no eran textos marginales ni oscuros. Formaban parte del pensamiento cristiano primitivo. Fueron excluidos más adelante, no porque carecieran de valor histórico, sino por razones que mezclan teología, política y poder. Y aquí viene el detalle que lo transforma todo. Etiopía desarrolló su tradición cristiana de forma completamente independiente. El cristianismo en Etiopía data del siglo IV después de Cristo, con raíces en el antiguo imperio aksumita, mucho antes de que la Iglesia Católica Romana existiera en la forma que hoy conocemos. Esta fe creció fuera del alcance político de Roma, y dado que Etiopía fue la única nación africana que resistió la colonización europea, nadie tuvo nunca la oportunidad de revisar, editar o alinear sus textos con la agenda religiosa de Occidente. Sus escrituras permanecieron prácticamente intactas durante siglos. En pocas palabras, Etiopía preservó una versión más antigua del cristianismo, una que evolucionó de manera separada y que nunca pasó por el filtro de los grandes poderes imperiales de Europa. Pero ¿qué ocurre cuando la tecnología moderna comienza a analizar estos textos antiguos? Antes de continuar, dale like a este video y dime en los comentarios, ¿crees que la historia puede ser ocultada? El mayor misterio no son los libros en sí mismos, es lo que dicen sobre Jesús después de la resurrección. En los textos occidentales tradicionales, los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión están apenas descritos. 4 evangelios, cientos de capítulos, y ese período se reduce a unas pocas menciones breves. Una pesca, una comida, una aparición casi fantasmal, a través de una puerta cerrada. Luego, de repente, la historia avanza. Las tradiciones etíopes, en cambio,
no avanzan con tanta rapidez. Manuscritos analizados por investigadores durante décadas describen ese período como un tiempo de enseñanza activa y detallada, en el que Jesús habría transmitido instrucciones precisas a sus seguidores con la urgencia de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo le queda. Para simplificarlo, algunas tradiciones describen esos 40 días con un nivel de detalle que las versiones occidentales simplemente no tienen. Y esa diferencia, por sí sola, ya abre preguntas que merecen ser hechas. Y el mensaje que habría sido transmitido durante esos días desafía estructuras que hoy damos por sentadas. Ciertas interpretaciones de estos textos sugieren un enfoque centrado en la conexión espiritual personal, priorizando la fe interior por encima de la autoridad institucional. La idea central sería que el acceso a lo divino no requiere intermediarios, vive dentro de cada ser humano y solo necesita ser despertado. Sin embargo, es fundamental aclarar que los estudiosos debaten estas interpretaciones con profundidad. No existe consenso universal, y muchas de estas lecturas son simbólicas o contextuales, no declaraciones doctrinales definitivas. Lo que sí está claro es que estos textos plantean una visión del cristianismo primitivo, donde la relación directa entre el creyente y lo divino ocupaba un lugar central, antes de que las estructuras institucionales tomaran la forma que conocemos hoy. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué estas ideas habrían resultado tan incómodas? A lo largo de la historia, las instituciones religiosas desarrollaron sistemas de autoridad que dependían, en parte, de actuar como puente entre el fiel y lo sagrado. Una enseñanza que enfatice la conexión directa con lo divino sin necesidad de ese puente representa un desafío natural a cualquier estructura que se apoye en la intermediación. No se trata de una conspiración en el sentido cinematográfico del término. Se trata de algo más mundano y, quizás por eso, más comprensible: la tensión permanente entre la fe individual y el poder organizado. Una tensión que no es exclusiva del cristianismo, sino que aparece en prácticamente todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. En términos simples, distintas enseñanzas favorecen distintas estructuras de autoridad y creencia, y quienes tienen poder sobre esas estructuras, inevitablemente, toman decisiones sobre qué enseñanzas se preservan y cuáles se marginan. Y ahora llega la parte que suena casi como una advertencia llegada desde el pasado. Si esto te está haciendo pensar de otra manera, dale like y comparte tus reflexiones abajo. Algunas interpretaciones de estos textos afirman que contienen predicciones sobre el futuro de la religión misma. Ciertos escritos de la literatura apócrifa, incluyendo textos vinculados a la tradición etíope, utilizan un lenguaje simbólico para advertir sobre la corrupción, el materialismo y la pérdida gradual del enfoque espiritual genuino. Describen líderes que pronuncian el nombre de lo sagrado con el corazón vacío, templos construidos en honor a Dios, pero alejados de su espíritu, guerras libradas en nombre de la fe, familias divididas por disputas doctrinales, y una oscuridad que no llega en forma de maldad abierta, sino en forma de ruido y distracción, tan abrumadora que las personas pierden la capacidad de escuchar aquello que verdaderamente importa. Lo significativo es que estas advertencias no son exclusivas de los textos etíopes. Aparecen en múltiples tradiciones antiguas alrededor del mundo, lo que sugiere que reflejan preocupaciones profundamente humanas sobre la dirección que toman las instituciones con el tiempo. En términos simples, los textos antiguos frecuentemente advirtieron sobre el riesgo de que las personas perdieran el verdadero significado espiritual detrás de las formas externas de la religión,
no es una acusación, es una reflexión que atraviesa siglos. Y luego está el concepto más profundo que estos manuscritos exploran: la naturaleza misma de la vida y la muerte. Algunos escritos etíopes describen el alma como eterna y el cuerpo como algo temporal, una vestidura que el espíritu usa durante su paso por la vida y eventualmente deja atrás. Esta idea no es exclusiva del cristianismo etíope. Aparece en tradiciones espirituales de todo el mundo, desde el budismo hasta el sufismo islámico, desde la filosofía griega antigua hasta las tradiciones indígenas de América. Lo que resulta llamativo es la precisión con la que estos textos desarrollan ese concepto, describiendo la muerte física no como un fin, sino como una transición, y señalando como el verdadero peligro algo mucho más cotidiano: vivir en movimiento, respirar, existir, pero haciéndolo desconectado de cualquier propósito espiritual profundo. Los monjes que copiaron estos textos durante generaciones no los trataban como poesía abstracta. Los consideraban, según los registros históricos disponibles, una guía práctica para comprender lo que viene después. Para decirlo de forma sencilla, algunas tradiciones ven la vida como una etapa temporal dentro de un recorrido espiritual mucho más amplio. Y esa perspectiva, independientemente de las creencias de cada uno, invita a preguntarse qué es lo verdaderamente importante mientras estamos aquí. Pero aquí es donde la complejidad de estos textos alcanza su punto más elevado y también el más debatido. Ciertos manuscritos exploran la idea de una dualidad fundamental: la verdad frente a la ilusión, la luz frente al engaño, lo genuino frente a lo construido. Algunos textos describen dos fuerzas creativas detrás del mundo visible, una asociada a la luz, el amor y la verdad, y otra descrita como un constructor de sombras e ilusiones que reclama para sí una autoridad que no le corresponde plenamente. Es importante subrayar que estas interpretaciones son ampliamente debatidas entre los estudiosos. Muchos las consideran lenguaje simbólico propio de la literatura apocalíptica antigua, no descripciones literales de la realidad. Otros ven en ellas ecos de corrientes gnósticas que circulaban en los primeros siglos del cristianismo. Lo que nadie disputa es que estas ideas existían, que formaban parte del paisaje espiritual del mundo antiguo y que en algún momento dejaron de ser parte de la conversación mainstream dentro del cristianismo occidental. Estas ideas hablan más sobre la percepción humana de la realidad que sobre fuerzas ocultas concretas. Son una invitación a preguntarse cuánto de lo que aceptamos como verdad ha sido construido y cuánto hemos examinado realmente por nosotros mismos. Entonces, si estos textos han existido durante siglos, ¿por qué la mayoría de las personas no sabe nada sobre ellos? La respuesta es, en realidad, menos dramática de lo que podría parecer, aunque no por eso menos significativa. No existe una única conspiración centralizada que explique el silencio. Lo que existe es algo más complejo y, en cierta forma, más revelador. Distintas regiones del mundo desarrollaron distintos cánones bíblicos a lo largo de los siglos, influenciadas por su geografía, su historia política y sus tradiciones teológicas propias. El cristianismo occidental siguió una trayectoria marcada por Roma, los concilios ecuménicos y las reformas religiosas europeas. El cristianismo etíope siguió otra, anclada en el imperio aksúmita, preservada en el idioma sagrado Ge'ez y protegida durante generaciones por monjes en monasterios situados a más de 2000 metros de altitud. Estudiosos como el doctor Efraim Isaac, una de las autoridades mundiales más reconocidas en escrituras etíopes, han confirmado durante décadas
que estos textos preservan tradiciones anteriores al canon romano. Su investigación ha estado disponible en publicaciones académicas. El problema nunca fue el secreto. El problema fue la indiferencia. En síntesis, no se trata necesariamente de verdades ocultas en el sentido conspirativo del término. Se trata de tradiciones divergentes que el mundo académico occidental tardó demasiado en tomar en serio. Y entonces llega la pregunta sobre el papel de la tecnología moderna, especialmente de la inteligencia artificial, en todo esto. Las herramientas de inteligencia artificial tienen una capacidad real y notable. Pueden procesar, cruzar y organizar volúmenes enormes de información en períodos de tiempo que serían imposibles para un investigador humano trabajando solo. Cuando se aplican al análisis de textos antiguos, pueden identificar patrones lingüísticos, establecer conexiones entre manuscritos de distintas tradiciones y presentar de forma estructurada conocimientos que los académicos han desarrollado durante décadas. Sin embargo, es fundamental entender lo que la inteligencia artificial no hace. No descubre verdades ocultas que nadie conocía. No reescribe la historia. No tiene acceso a información secreta. Trabaja con lo que ya existe, con lo que ya fue documentado, con lo que ya fue estudiado. El doctor Ralph Lee, investigador de la Universidad de Cambridge, señaló precisamente esto. La capacidad de cruzar referencias de estas herramientas resulta valiosa no porque genere conocimiento nuevo, sino porque ensambla conocimiento existente de una forma que finalmente resulta accesible para audiencias más amplias. Para decirlo claramente, la inteligencia artificial ayuda a conectar información que ya estaba ahí. No reescribe la historia, simplemente la hace más visible para quienes nunca tuvieron acceso a ella. Y así llegamos a la pregunta real. No qué fue ocultado, sino cuánto nos falta todavía por explorar. Los textos antiguos de todo el mundo, desde los manuscritos del Mar Muerto hasta las escrituras etíopes, desde las tablillas sumerias hasta los papiros de Herculano, continúan ofreciendo perspectivas profundas sobre la historia humana, sobre cómo las civilizaciones entendieron la fe, el poder, la muerte y el propósito. La Biblia etíope es una pieza extraordinaria de ese rompecabezas más amplio, no la única, no necesariamente la más definitiva, pero sí una de las más preservadas, más antiguas y más ignoradas por el mundo occidental durante demasiado tiempo. Los monjes que copiaron estos textos a mano, generación tras generación, en un idioma que hoy apenas sobrevive dentro de los muros de sus monasterios, no lo hicieron buscando reconocimiento. Lo hicieron porque creían que estaban preservando algo que el mundo algún día necesitaría examinar con honestidad. Ese momento, con todas sus complejidades y debates académicos incluidos, ha llegado. Todavía hay mucho por aprender. Y la historia, como estos textos demuestran con cada página, es siempre más compleja, más rica y más sorprendente de lo que cualquier versión simplificada puede capturar. Si quieres seguir profundizando en historia oculta, misterios sin resolver y verdades que el tiempo intentó enterrar, suscríbete ahora, porque cuanto más lejos miras, más sorprendente se vuelve lo que encuentras.